os ha nacido. Ese es el título de este sermón que hoy quiero compartir brevemente con vosotros. Y querría invitaros a abrir vuestras Biblias. Los que tengan ahora Biblia en el teléfono podrán leer. Los que no, con un poquito más de esfuerzo, en el Evangelio de Lucas. La narrativa que Lucas hace de la vida de Jesús, para aquellos que puedan no estar acostumbrados con la Biblia y con los textos sagrados. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 20, dice así la palabra del Señor. En la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando a sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, pues todo había sucedido tal y como Él lo había dicho. Amén. Sobre este pasaje querría que reflexionáramos en el día de hoy brevemente. En primer lugar, nosotros que somos cristianos podemos recordar hoy, pero también experimentar hoy, que hace 2000 años hubo una conversación interesantísima. Esta es una conversación, un encuentro interesantísimo entre ángeles y pastores. Esto nos llama la atención. ¿Qué es lo que sucedió hace 2000 años entre estos ángeles y estos pastores? ¿Qué podemos aprender hoy de esta conversación que se dio? En primer lugar, que estos pastores recibieron un mensaje glorioso, un mensaje que no cupo nunca en la mente de ningún ser humano, un mensaje que nadie podría haber inventado, un mensaje que ni siquiera podían esperar, ni estaban preparados siquiera para recibir. Y era el mensaje de que había nacido un Salvador. Y me gusta como lo dice el ángel, dice: os ha nacido. No dice les ha nacido. O a alguien le ha nacido un Salvador. Dice: a vosotros os ha nacido un Salvador. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy, 2000 años después? Me parece que nadie ha tenido un encuentro con un ángel, ¿verdad?, esta semana. Ahora si alguien levanta la mano me descuadra por completo. Pero nadie es un pastor que ha estado pastando, ¿verdad? Los ángeles hablaron en un momento concreto a unos pastores y sin embargo, este mensaje que los ángeles le dieron a estos pastores sigue siendo relevante para cada uno de nuestras vidas en el día de hoy. Y no podemos pasar desapercibidos después de haber leído este texto. Estas Navidades tienen que estar marcadas por el reconocimiento de que nos ha nacido un Salvador. Cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos celebrando la salvación de Dios que ha venido a nuestras vidas. La Navidad va de la mano de la salvación. El nacimiento de Jesús en un pesebre es algo extraño. ¿Cómo va a ser posible que el Salvador nazca al lado de unas vacas, de unos bueyes,
Algunos dicen que el pesebre no era exactamente un lugar en el que pacían los animales, sino una habitación en la que se podían hospedar algunas personas, pero realmente de muy baja categoría. ¿Cómo es posible, podemos pensar, que el Salvador, el creador de los cielos y de la tierra, por el medio de quien existen todas las cosas, por medio del que todas las cosas han sido hechas, naciera en medio de un pesebre? Jesús, cuando nace en un pesebre, nace en medio de la suciedad, nace siendo expulsado de todos los círculos, nace siendo rechazado para que nosotros seamos limpiados, para que nosotros seamos acogidos a la familia de Dios. Él necesitó nacer en un pesebre, Él necesitó ser rechazado, Él nació en un ambiente nada confortable. Para nosotros la Navidad es algo confortable, ¿verdad? Son churros con chocolate, o tal vez turrón, o unas torrijas que me hicieron hace unos días. Me podéis hacer más si queréis. Es una invitación abierta. Un panetone. ¿A quién no le gusta esto? Una ensaimada dentro de un rato. Sin embargo, la Navidad que vivió Jesús no fue ni la Navidad más incómoda que hayamos vivido nosotros. No se parece ni de lejos, ni de cerca a la Navidad que vivió Jesús. La Navidad que vivió Jesús fue una Navidad incómoda. ¿Cómo es posible que el Dios creador de los cielos y la tierra viniera a nacer a un pesebre? Esto nos está diciendo algo de la lógica de la salvación. Dios se hizo como nosotros. Porque aunque nosotros hoy estemos muy guapos, ¿no? Yo no me he cansado de decirle a todo el mundo, estás muy guapo, estás muy guapo. Nadie me lo ha dicho a mí. Así que me quedo un poco... Pero gracias, muy bien. Estaba preocupado. Pero el aplauso es a ti, no es a mí, ¿eh? Aunque nosotros hoy, efectivamente, nos vistamos nuestras mejores galas, no somos un palacio. No somos un lugar digno en el que venga a nacer el Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos hacia adentro, descubrimos, ¿qué cosa? Un pesebre. Hay quebranto, hay dolor, nos sentimos muchas veces solos, incomprendidos, nos equivocamos, hay pensamientos incorrectos, deseos incorrectos, egoísmo. Y nos podemos preguntar ¿cómo es posible recibir hoy la salvación? La salvación precisamente la hemos recibido porque Dios ha llegado a donde nosotros estábamos. Y Dios hoy llega a ese pesebre que somos cada uno de nosotros. Pero este pasaje nos centra específicamente en otro escenario. Y es un escenario pastoril, ¿verdad? Se narra la historia, el encuentro de unos ángeles con unos pastores. ¿A quién le parece tierno el oficio pastoral? El oficio de ser un pastor. Cuando uno va ahora en esta época del año paseando por las carreteras secundarias en Mallorca, ve rebaños de ovejas, ¿verdad? Ahí hablaba con mi hermano, me decía que él seguía trabajando en el campo. No sé si por ahí hay ovejas. Pero es algo hermoso, ¿verdad? Es algo folclórico. Le dan ganas de hacer una foto y está muy romantizado el oficio del pastor. Pero los pastores, en este contexto en el que nos encontramos, eran hombres sin ningún prestigio. Eran hombres que por su estilo de vida, por estar pendientes de las ovejas, no podían cumplir los ritos de la religión judía, por tanto eran de facto impuros. Nunca podrían haber tenido acceso a Dios. Jamás. Estaban condenados a pastorear y eran además, por eso, al estar tan lejos de la religión, eran personas que eran amigas de lo ajeno. ¿Sabéis lo que significa esto, no? Veían una oveja y decían, pa' casa, no se van a enterar. Además, se les asociaba con personas
conflictivas, que abusaban del alcohol, que entraban en riñas, que resolvían las cosas como hombres, como se solía decir, ¿no? ¿Y qué significa eso? De una forma poco civilizada, ¿no? Esta era la fama que tenían los pastores. Eran los últimos a los cuales un judío podía imaginar que se les revelara la salvación de Dios. ¿Y quiénes son los primeros, fuera de María y de José, a los que se anuncia que va a venir un Salvador, según el texto bíblico? A los pastores. Esto nos vuelve a recordar algo. Jesús es salvación para aquellos que se encuentran y se saben necesitados de salvación. No para los religiosos, los que están apartados, los que son puros, los que creen que tienen todos los méritos para recibir al Salvador, sino particularmente para aquellos que se sienten perdidos, que se sienten lejos de Dios. Si hoy tú te sientes perdido, si hoy tú te sientes lejos de Dios, si hoy tú te sientes un pastor que tienes muy mala fama, Dios está cerca de ti. Dios está cerca de los que son contritos y que humillan su corazón, que no tienen un corazón soberbio, que no se vanaglorian. Y es interesante lo que les dice el ángel. Dice, esta señal os daré, encontraréis al niño en pañales en un pesebre. Los pastores reciben este mensaje, encontraréis al niño en pañales. ¿Cómo es posible que el Salvador del mundo venga en pañales, en un pesebre, pero con humildad, con un corazón sensible? Acogen esta verdad. Bienaventurados los pastores que hoy no se escandalizan. Bienaventuradas las personas que hoy reconocen que en ese pesebre, en pañales, con todo lo que eso implica, ¿no? Quien tiene un bebé sabe lo que eso implica. Plenamente humano, frágil, vulnerable, vino y se encarnó Emmanuel, Dios con nosotros. Bienaventurados los que escuchan este mensaje y lo acogen, lo guardan en su corazón. Y es fascinante lo que sucede inmediatamente. Cuando los pastores reciben esta buena noticia, os ha nacido un Salvador y lo conoceréis porque está en el último lugar del mundo, en un lugar muy pequeñito, en Belén. Y no lo han recibido en ningún lugar, está en un pesebre. Y no tiene vestiduras reales, tiene unos pañales. Cuando sucede eso, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que se abren los cielos. Y de repente ya no es solo un ángel, imaginad la escena conmigo. De repente es una hueste de ángeles, que es un ejército de ángeles rodeando a esos pastores. Me los imagino en la noche oscura de Jerusalén. Ellos estaban atemorizados ya con la visión del ángel. No eran las personas predecibles para recibir este mensaje, pero lo reciben, lo escuchan, lo acogen en su corazón y de repente el cielo se abre. Dice que una luz los inundó a todos. Era de noche y se hizo de día y escucharon a un coro de ángeles que cantaban: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Cuando tú y yo reconocemos en ese niño al Hijo de Dios, el cielo canta gloria a Dios en las alturas y la paz, el shalom, el gobierno de Dios empieza a inundar nuestras vidas. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Si hoy tú estás en guerra, en conflicto, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y ese coro de ángeles cantará gloria a Dios en las alturas. Cuando nosotros vivimos reconociendo quién es ese niño que nació en aquel pesebre, acogiéndolo en nuestros corazones, no sabiéndonos dignos, sabiendo que somos pastores todos nosotros, pesebres todos indignos, pero que han recibido la gracia, la misericordia de Dios. Entonces también recibimos la paz de Dios que abunda en nuestro corazón. En medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las pobrezas, hay paz
para aquel que cree en Jesús. Y de repente estos pastores, que no tenían ni credibilidad en un juicio, ¿entendés de lo que estamos hablando? Si un pastor no podía ser un testigo en un juicio, porque por defecto los jueces judíos decían que era un mentiroso por defecto. De repente, fijaos qué hermoso es eso. No sé si os habéis sentido así, ¿no? En algún momento. Personas que no tienen ninguna credibilidad. ¿Cómo me van a creer si yo soy un pastor? Si yo estoy absolutamente... Si yo lo que yo digo no tiene... A ese punto eran personas que ni su palabra tenía peso. ¿Y qué es lo que sucede? Ni cortos ni perezosos, se ponen en marcha y van a Belén a comprobar aquello que se les ha anunciado. Y cuando llegan a Belén, y esto es precioso, empiezan a proclamar las buenas noticias del Señor Jesús. Empiezan a comunicar a los demás lo que ellos han oído. Esos pastores que no tenían ningún crédito, empiezan a predicar, empiezan a anunciar. Y dice que todas las personas alrededor quedaban maravilladas con su mensaje y María guardaba todo en su corazón. Este es un texto que conocemos, ¿verdad? María guardaba todas las cosas en su corazón, ¿verdad? Lo conocemos. Yo me pregunto, el día que conozca a María ahí en el cielo, le preguntaré, ¿qué cosas guardaste en tu corazón? Esto es sorprendente, porque muchas de las cosas que los pastores dijeron de Jesús, que habían escuchado del ángel, no las había escuchado María. Y María guardaba todo eso en su corazón. Y a saber qué de todo eso se le comunicó a Jesús por parte de María a lo largo de su crecimiento. Palabras que venían ¿de quién? De pastores. Personas humildes, rechazadas, que habían acogido el mensaje de la salvación. En medio del temor y del entusiasmo, los pastores actuaron. Si hoy estás recibiendo este mensaje, hoy crees en tu corazón que Jesús es el Salvador, actúa. Ponte en camino, ponte de pie, inmediatamente. No esperaron a que fuera oportuno, inmediatamente se movilizaron, fueron a Belén, compartieron lo que habían oído. No quedaron igual. Cuando nosotros escuchamos la buena noticia de la salvación, no quedamos igual. Y si quedamos igual, es que la hemos oído, pero no la hemos escuchado en nuestro corazón. No nos hemos arrodillado ante ella. No hemos reconocido su verdad. No hemos reconocido, como estábamos cantando, que Jesús es efectivamente el centro de todas nuestras vidas. Quien tiene un Salvador va a ver al Salvador. Quien tiene un Salvador habla del Salvador. Quien tiene un Salvador glorifica al Salvador. Y estos pastores fueron a ver, hablaron del Salvador y glorificaron al Salvador. El mensaje los movió a la acción. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el mensaje que hemos recibido? Porque los pastores no se lo quedaron para sí. Se pusieron en camino, empezaron a compartirlo, anunciaron las buenas nuevas. Si tú has recibido un mensaje de salvación que te ha alcanzado, que ha traído luz en medio de la oscuridad, ese mensaje te ha convertido en alguien que puede predicar, que puede anunciar el mismo mensaje de salvación que tú has recibido en tu propia vida. Y esto, en último lugar, los llevó a dar gloria a Dios, a la alabanza, a la alegría, a la obediencia, a la consagración. Quiero hacerte algunas preguntas para terminar. Hoy estamos recordando que nos ha nacido un Salvador. ¿Quién de nosotros recibe este mensaje hoy? ¿Quién de nosotros acoge la buena noticia de que ha nacido un Salvador? ¿Quién de nosotros se pone en camino? ¿Quién de nosotros va a actuar como aquellos pastores que actuaron cuando recibieron el mensaje? ¿Qué pasos tengo que dar
después de haber recibido este mensaje? ¿A quién le tengo que anunciar que ha nacido un Salvador a mi alrededor? ¿Y quién va a glorificar a Dios después de saber que le ha nacido un Salvador? Me gustaría invitaros a que os podáis poner en pie y a que podamos tener un tiempo de adoración y de oración. Porque si nos ha nacido un Salvador a nosotros, no es porque nosotros fuéramos dignos, sino porque el Señor que nació en un pesebre, el Señor que se acercó en primer lugar a los pastores, a los últimos, encontró en aquellos que se saben carentes y necesitados el terreno adecuado, el oído atento, el corazón dispuesto, la tierra preparada para sembrar su buena semilla de salvación. Pero a la vez esto movilizó a los pastores. Si hoy tú has escuchado este mensaje y quieres responder a la buena noticia de que nos ha nacido un Salvador, me gustaría invitarte a que pudieras venir al frente. Queremos orar por ti y queremos pedirle a Dios que ese paso que se ha dado en tu corazón, en tu interior, se pueda ir concretando en el día a día. Que puedas entregarle tu vida y tu corazón al Señor, para así convertirte en un predicador, en alguien que anuncia la salvación que ha recibido y en alguien que da gloria a Dios con toda su vida, con todo lo que dice, con todo lo que hace. Su vida se convierte en un acto de gratitud a Dios por todo lo que Él ha dado. Te invito a que podamos orar juntos. Señor, te damos gracias porque hoy podemos celebrar que un día te apareciste, tus ángeles se aparecieron a estos pastores y anunciaron que habías nacido, que nos había nacido un Salvador. Puede que nos identifiquemos con estos pastores, que nos sintamos indignos, pero tú has llegado precisamente a esos corazones que se reconocen necesitados de ti. Y si hoy hay alguna persona entre nosotros que quiere recibir y responder a esta buena noticia, a que hay un Salvador que viene a nosotros, que no importa la circunstancia en la que esté, sino que llega a nuestras vidas, trayendo una noticia buena, de esperanza, que trae alegría y que trae paz al corazón. Queremos poder orar por estas personas. Queremos convertirnos, Señor, en predicadores, personas que anuncian que nos ha nacido un Salvador. Queremos darte la gloria y la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús.